nuestro objetivo es que me llamó la atención, y usted capaz que lo ha escuchado, está en Hechos, perdón, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Qué tremendo, hermanos, esto, ¿no? Y cuando él tuvo encuentro con el Señor, escuchó una frase que quizás nosotros quisiéramos saber por qué le dijo el Señor esta frase, ¿no? Y la frase es: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Y el versículo completo dice, ¿no?, de este capítulo 26, verso 14, dice: ¿por qué y cuando caí al suelo oí una voz que me decía, estoy contando, ¿no?, haciendo referencia a lo que le pasó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vamos a ver el contexto, ¿no?, histórico y cultural por la cual estaba viviendo el apóstol Pablo en aquella ocasión. Un momento muy especial, muy significativo en su vida, que cambió totalmente su vida. Dio un giro de 180 grados su vida de Pablo. No fue más aquel Pablo, aquel Saulo de Tarso, ¿no?, perseguidor de la iglesia del Señor, y que realmente lo hacía, pero él lo hacía porque pensaba que lo estaba haciendo bien. Y este pasaje, hermanos, nos sitúa en el contexto de la conversión del apóstol Pablo, del encuentro que Pablo tuvo con el Señor, que Saulo de Tarso tuvo con el Señor, quien estaba, como les decía, ¿no?, persiguiendo a los cristianos antes de este encuentro con Jesús. En ese momento Jesús le habla a Pablo, seguramente que él solamente escuchó la voz, nadie más, le habla directamente. Y la frase esta, ¿no?, que acabamos de leer: dar cosas contra el aguijón. Esta es la palabra que queremos saber el significado, por qué el Señor le dijo de esta manera. Porque esto es una metáfora, ¿no?, y que se utiliza para ilustrar la resistencia y la lucha de Pablo contra la voluntad de Dios, ¿no? Y la explicación teológica que nos da la Biblia, el dar cosas contra el aguijón, se refiere a la idea de que es inútil, por decirlo así, y doloroso resistir a la dirección de Dios. ¿Cuándo vamos a entender esto, verdad? Hasta nosotros, que ya somos creyentes de años, a veces nos resistimos, a veces nos ponemos ahí tercos, duros de cerviz, como le decía el Señor a su pueblo, ¿no? Y era necesario, ¿no?, este elemento en la época donde los agricultores no tenían animales, y el aguijón era un objeto punzante, una vara que en uno de los extremos tenía algo punzante. Podía ser de la misma madera o colocar un metal punzante, ¿no? Entonces esto era para guiar a los animales, ¿no?, cuando querían desviar un poquito del camino, y ahí le daban el pinchazo, ¿no?, para que puedan enderezarse y hacer realmente guiarlos de una manera correcta. Y dar cosas, vimos ya que el aguijón era ¿no? Y dar cosas implica que el animal está tratando de liberarse de la guía, como que el animal no quiere irse por un camino distinto al que se le marca, ¿no?, el que tiene que hacer los surcos, ¿no es cierto? Pero al hacerlo, el animal se lastima a sí mismo. Esto deben saber las personas que tienen ganado, ¿no?, que los que hacen sembradíos. Claro que ahora ya es moderno todo, ¿no? Son maquinarias las cuales hacen todo tipo de sembrado, al recoger también la cosecha. Ya estamos modernizados realmente en estos tiempos, pero en aquel tiempo
se utilizaba estos bueyes. Y era necesario utilizar la vara, ¿no? Esa vara punzante para corregir, ese aguijón, para corregir la dirección del animal que estaba haciendo el trabajo, ¿verdad? Y cuando el animal quería librarse de esto, se lastimaba a sí mismo. Y esta es la metáfora, ¿no? Que la Biblia nos dice que al resistir la voluntad de Dios, cuando Dios nos quiere corregir, uno se causa más daño a sí mismo, ¿no? Cuando eres hijo de Dios, de igual manera tienes que ser corregido constantemente por su palabra. Y si no lo haces, entonces tú solamente te haces daño a sí mismo. Esto es lo que estaba pasando con Pablo. Ahora, esta interpretación simbólica, podemos decir que es la lucha interna que muchos de nosotros hemos enfrentado, cuando hemos sentido la llamada de Dios, cuando el Señor vino a tu puerta y golpeó tu corazón para que lo invites a que entre a tu vida. Esto nos pasó, ¿no? La resistencia. ¿Cuántas veces, no? No, yo no me meto con esos locos, o por ahí decir, no, yo todavía soy un pecador, yo todavía tengo que cambiar para que el Señor para que pueda llegar a la iglesia, a la congregación, o sea, todo tipo de pretextos, ¿no? Para no llegar realmente a ese encuentro con Jesús. Ahora, y esta resistencia a esa llamada del Señor que siempre nos da en cada momento, puede llevar a un sufrimiento innecesario. Este es el problema. ¿Para qué sufrir, tener problemas, si acá tenemos uno que nos va a ayudar a superar esos problemas, a fortalecernos en tiempo de angustia? Pero me parece que el ser humano el ser humano es de rigor, es una persona de rigor. Eso lo dice la Biblia, que el ser humano cuando nace su tendencia es hacia lo malo, siempre. No hay una escuela para ser malo, es una naturaleza, ¿verdad? Entonces, Pablo en este caso, su resistencia a la fe cristiana, ¿no?, lo llevó a una vida de persecución, conflictos, hasta que finalmente se rindió a la voluntad de Dios. Se rindió el apóstol Pablo. Realmente la palabra tiene poder, hermanos. Tiene poder. Y cuando Dios elige a alguien, no hay corazón, no hay voluntad que se resista a la palabra de Dios. Porque le llega el tiempo. No sé en qué tiempo te llegó a vos, hermano. No sé, pero llegaste a ese tiempo donde tuviste que decir, sí, ya no puedo más, sufro demasiado, innecesariamente, ¿no? Y tuviste que entregar tu vida a Cristo. Los conceptos, ¿no? Ejemplos, que la Biblia nos muestra, ejemplos concretos que la Biblia nos muestra. Uno, a la resistencia a la llamada de Dios. Muchas personas, ¿no?, han sentido el llamado a servir al ministerio o a hacer cambios en sus vidas, pero pueden a veces resistirse por miedo o por dudas también, ¿no? Porque eso está en el ser humano también, ¿no? Lo que puede llevar a un sufrimiento emocional o espiritual, como cuando uno quiere lanzarse a la pileta y no sabe qué hacer, ¿no? Duda que ahí tiene una persona que lo va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que pasa muchas veces. Y la otra particularidad que tiene esto es la consecuencia de la desobediencia, porque ese llamado, al ser rechazado, se convierte en una desobediencia, ¿no es cierto? En la vida de los creyentes, hay veces Dios nos da una dirección en situaciones difíciles, ¿no?
Y a veces ignoramos esto. ¿Y qué pasa con todo esto? Nos acarreamos problemas, ¿no? Y hubiéramos evitado esto si hubiéramos escuchado la voluntad de Dios. Porque Él siempre nos conduce y Él sabe por qué camino debemos andar. Pero el problema es ese, ¿no? Que a veces la palabra de Dios dice, no seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que necesitan de un freno, ¿no? Para poderlos guiar. Y el ser humano es así. Lamentablemente, aún hasta los cristianos somos así. ¿Cuántos años caminamos en el Señor y no dimos frutos? Esos frutos de crecimiento espiritual, esos frutos que agradan a Dios, sino que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Y bien el apóstol Pedro, ¿no?, dijo a los discípulos, ustedes ya tenían que haber sido maestros, pero aún siguen todavía con la leche espiritual. El reclamo total, ¿no? Y es una gran realidad, hermanos. Por eso esta cosa de, como dice, de dar dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le estaba diciendo a Pablo, todo lo que estás haciendo, te estás haciendo daño a ti mismo. Vos te haces daño, no yo. Puedes evitar que esto pase. ¿Y cómo puedes evitar? Entregando tu vida en mis manos, haciendo la voluntad que yo quiero que hagas. Y después le dio como yo le digo, ¿no?, una sentencia. Le enseñaré cuánto le es sufrir por mi causa. Porque Pablo, vemos después de que se entregó su vida al Señor, fue tremendo, ¿no? Hay testimonio de que él cuenta en uno de los libros en la Biblia donde sufrió azotes, encarcelamientos por varias veces, enfermedades, naufragios y de todo. Sufrió, hermanos queridos. Podía evitarse esto, ¿no? Después, porque yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Pero el problema es aceptar la voluntad de Él, que Él nos guíe. No necesitar de este aguijón, ¿no? Para que seamos corregidos. Y esto es algo que yo creo que el Espíritu Santo nos va a llegar a entender, ¿no? Nos va a llegar a entender para que podamos tener una vida realmente. Yo sé que van a haber problemas, dificultades, pero no sufrir por causa de la desobediencia, por causa de ser guiados por el Señor, ¿no? Porque en el mundo, como dijo el Señor, tendremos aflicciones. Y tenemos que confiar en Él porque Él venció al mundo. Así que, hermano querido, esto de dar cosas contra el aguijón, yo creo que se entendió perfectamente, ¿no? Yo creo que me dejé explicar. Que es metafóricamente, ¿no? La idea inútil y dolorosa de resistir a la dirección de Dios, ¿no? Ese aguijón que es la varita que Dios nos va pinchando cada rato cuando estamos haciendo las cosas mal. Y a veces no nos gusta, pero nosotros dale, que queremos sacar esa varita. Así que, hermanos queridos, seamos obedientes al Señor, hagamos como hizo Pablo, entregó su vida a Cristo, fue realmente, después de ser perseguidor, después de haber estado en el, ¿cómo se llama? Asistiendo, ¿no?, a la muerte de Esteban. Y él sabía lo que estaba haciendo, pero realmente el Señor es bueno y lo corrigió. Él entregó su vida y tuvo que sufrir por la causa del Señor.
Y esto dio lugar a que nosotros podamos escuchar, podamos leer sus libros ahí en el Nuevo Testamento, de todo lo que hizo el Señor a través de esta vida. Así que, hermanos queridos, no nos hagamos daño, no demos cosas contra el aguijón, contra la corrección de Dios. Seamos obedientes, ¿no? A veces los niños necesitan un poco de vara, ¿no? Corrige al niño, dice, ¿no? Con vara. A veces porque son desobedientes y hay que darles en la colita, ¿no? Para que pueda entender. Así somos nosotros. Pero cuando vamos madurando, vamos entendiendo y vamos dándonos cuenta que es mejor obedecer que tener problemas, ¿no? Que tener dolores. Nos podríamos evitar muchos dolores si obedeciéramos a Dios, si obedeciéramos la vara de corrección de Dios. Porque dice que el padre que ama a su hijo disciplina.